17ª legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrante del del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en los artículos 68, fracción primera de la Constitución Política de Chihuahua, 167, fracción primera y 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 75, 76 y 77 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo y demás relativos. Acudo ante esta honorable Asamblea Legislativa a someter a consideración la presente iniciativa con carácter de decreto a efecto de adicionar un artículo 138 bis al Código Penal del Estado de Chihuahua con el objeto de establecer la responsabilidad a la persona que con dolo o por omisión provoque que un animal cause lesiones o la muerte de alguien. Lo anterior bajo la siguiente exposición de motivos. Un tema que recurrentemente como diputada y como grupo parlamentario hemos traído a esta tribuna es la seguridad en las carreteras. Nuestras vías de comunicación nos facilitan el traslado de un lugar a otro, pero también representan un riesgo cuando éstas no cumplen con las características y elementos mínimos de seguridad. Sin embargo, a esto también le agregamos que frecuentemente los accidentes que se provocan son a veces por algún animal en el camino que incrementa las probabilidades de sufrir una colisión. En un estudio realizado en 2022 por el Instituto Mexicano del Transporte, titulado Observatorio de Movilidad y Mortalidad de Fauna en Carreteras para México, señala que, de acuerdo a la estadística de accidentes en México registrados y reportados al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de 1997 a 2020, el total de accidentes automovilísticos fue de 9.145.689, de los cuales 35.854 fueron colisiones con animal, es decir, un 0.39% en el periodo de análisis. El 0.39% podría parecer una cifra o una estadística insignificante, sin embargo, no lo es, pues no solo se trata de daños materiales, sino de la vida de personas. En 2021 se registró una tasa nacional de 3.4 muertes en accidente de tránsito por cada 100,000 habitantes y de 63.9 personas heridas por cada 100,000 habitantes. Y para sorpresa nuestra, las entidades con mayor tasa de fallecimientos son Sinaloa con el 9.1, Chihuahua con el 8.5 y Tlaxcala con el 7.6. Así de riesgosas son nuestras carreteras, somos el segundo lugar. De acuerdo al INEGI, en Chihuahua hubo en 2022 la cantidad de 25.432 accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas. Ahora bien, vale la pena destacar que de ese total, 84 fueron por colisión con animales, de los cuales hay una constante que más o menos se repite cada año, pues en 2018 hubo 77, 92 en 2019, 96 en 2020 y 92 en 2021. Cifras que personalmente considero que nos llaman a que actuemos al respecto para poner atención en ello, y aun y cuando haya solamente uno, porque la gran mayoría de estos accidentes es por animales domésticos, es decir, aquellos que tienen dueño. Lo anterior nos lleva a analizar una cuestión que no es nueva para el derecho, y esta es la responsabilidad que tienen las personas que son dueñas de animales, ya que cuando causan daños a terceros se ven obligados a una reparación por sí mismos o incluso por compañías aseguradoras. Desde un aspecto penal, por lo regular existe una compensación económica, lo que ha implicado que los responsables se liberen de dicha sanción corporal ante el daño causado. Otro aspecto que es obligado mencionar en este caso es precisamente la teoría de la causalidad. El principio jurídico que se enuncia diciendo lo que es causa de la causa es causa del daño causado, por lo que el dueño de un animal que provoca daños en propiedad ajena o causa lesiones o incluso la muerte de una persona debe hacerse responsable de las consecuencias legales que generen. En ese sentido, es de reconocerse que nuestro Código Civil en su artículo 1814 ya contempla la responsabilidad que debe asumir el dueño de un animal de pagar los daños causados por éste. Sin embargo, el Código Penal es omiso en señalar la responsabilidad de los dueños de animales en los casos de daños, lesiones o incluso la muerte que se derive de estas. Si bien es cierto, los daños podría tratarse de una cuestión que pudiera resolverse en la vía civil,
ya se soluciona resarciendo bienes materiales o el valor de estos, pero en los casos de lesiones a una persona causados por un animal, o si ello deriva en la muerte de alguien, deja de ser un asunto que deba resolverse por el derecho civil, pues atendiendo al ya citado principio de la causalidad, si hay un responsable, éste deberá responder en la mayoría de los casos, salvo en los que haya un excluyente de responsabilidad para el propietario del animal. Lo anterior es así, ya que en el contexto jurídico el espectro es posible de la acción humana no se limita a la conducta, sino que puede extenderse a la acción dañina de personas jurídicas, animales, objetos inanimados como vehículos o fuerzas de la naturaleza como un incendio. No obstante lo anterior, para la responsabilidad jurídica no basta causar un daño, sino que en la investigación respectiva debe acreditarse que se dan los elementos suficientes para determinar que la persona responsable actuó con impericia, negligencia o fue omiso, por lo que podría ser legalmente responsable. O bien, por el contrario, guardaba y vigilaba a su animal con el cuidado necesario y el daño fue causado por un caso fortuito o de fuerza mayor, o que el animal fue provocado, o que el ofendido actuó con impericia, situaciones que de comprobarse repercutirán en un excluyente de responsabilidad por parte del dueño del animal, tal y como lo señala el propio Código Civil en el artículo 1814, en sus fracciones de la primera a la cuarta. Por su parte, el Código Penal Federal establece en su artículo 301 que de las lesiones que a una persona cause algún animal bravío será responsable el que con esa intención lo azuse o lo suelte o haga esto último por descuido, lo que implica la responsabilidad penal para la persona que, siendo propietario o no, sea responsable de las lesiones que pudieran causar un animal. Como podemos ver en este simple análisis, existen los elementos jurídicos para establecer una reforma al Código Penal del Estado a efecto de adicionar un artículo 138 bis para sancionar a la persona que sea causa de las lesiones causadas por animales, ya que considero que es necesario legislar al respecto, sin dejar de mencionar que en el supuesto de que esas lesiones provocaran la muerte, ya se encuentra contemplado en el artículo 124 del mismo ordenamiento, el cual señala que se tendrá como mortal una lesión cuando la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión. Por lo que en el artículo que se propone adicionar, vendría a dar una certeza a muchas controversias, así como justicia a las víctimas y personas ofendidas de aquellos casos en los que un animal produce lesiones o la muerte de una persona. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57 y